Recordemos cómo está hoy la situación en Gaza, con la presión internacional muy fuerte sobre Israel, de esto hablábamos ayer, presión internacional que lideran organismos internacionales, la ONU, con todos los sesgos que sabemos que tienen, que lideran muchos países europeos, pidiéndole a Israel que deje su ofensiva contra Hamás en Gaza. Ellos hablan de la ofensiva contra Gaza, ¿no? Como si no fuera una ofensiva contra Hamás, que la dejen porque la situación es dramática en Gaza. Y efectivamente los reportes que llegan desde Gaza, más allá de todo el tamiz que uno pueda establecer por la dificultad de obtener información fidedigna, porque lamentablemente todas las fuentes que operan en Gaza son fuentes interesadas, pero lo cierto es que hay indicios creíbles de que hay una situación humanitaria devastadora, por la gran cantidad de civiles que están muriendo, por el hambre que se está volviendo generalizada ante la enorme dificultad que hay para hacer llegar la ayuda humanitaria, teniendo en cuenta que hay que sortear a Hamás para que Hamás no se apropie de esa ayuda humanitaria. En ese contexto de una situación devastadora por completo, Hamás decidió boicotear las negociaciones en Qatar, al punto de que en este momento están regresando desde Doha, donde se estaban desarrollando estos diálogos, hasta Israel los negociadores del lado israelí. ¿Por qué? Porque cuando venían estas conversaciones, que ya venían bastante trabadas, se había realizado una nueva propuesta, la devolución de Hamás fue mucho más exigente que lo que venía planteando hasta ahora. Básicamente queriendo poner que en el acuerdo de cese al fuego, que tiene el mismo marco del que venimos hablando, 60 días, en esos 60 días, en una primera instancia, Hamás tendría que entregar a 10 rehenes vivos y los cuerpos de 18 rehenes asesinados por ellos mismos en cautiverio o al momento del secuestro el 7 de octubre de 2023. No perdamos de vista, son 50 entre vivos y muertos los que permanecen en Gaza desde hace más de 600 días. Y lo que estaba planteando Hamás en esta última propuesta es básicamente que no haya ninguna cláusula ni ninguna condición que pueda permitir después reanudar los combates. Entonces Israel dice, no, pará, yo tengo que tener condiciones básicas mínimas, como por ejemplo que sean todos los rehenes liberados y como por ejemplo garantías de desmilitarización de Hamás para poder después ir hacia una paz definitiva. Si no, voy a continuar con los combates. Bueno, justamente Hamás quería poner una cláusula que básicamente le impedía a cualquiera de las partes reanudar los enfrentamientos. Bueno, esto no fue calificado por inaceptable por el lado israelí, que sería lo esperable. Esto fue considerado inaceptable por los mediadores cataríes y egipcios. Esto es lo significativo, que marca que aquí hay una estrategia de Hamás. Yo quiero que veas el descargo que publicaba uno de los que está participando de esas negociaciones. Es un palestino radicado en los Estados Unidos, que no es un representante israelí, reitero, un palestino radicado en los Estados Unidos que está participando también como colaborador en estas tensas y complejas negociaciones, que acaba de publicar lo siguiente. Durante días, los mediadores han estado esperando por una respuesta entusiasta y las demoras le están costando al pueblo palestino docenas de víctimas cada día. Y no hay ninguna razón convincente para seguir demorando la respuesta o para demandar o exigir modificaciones al acuerdo que no son esenciales, teniendo en cuenta que hay 60 días, que puede haber 60 días más de negociaciones sin víctimas ni sangre, al cabo de los cuales todas las negociaciones o todos los detalles pueden ser estudiados. Basta de estas procrastinaciones y de la continuación de la sangre. Hay que avanzar con un acuerdo que le pueda permitir a todos negociar con las garantías de los Estados Unidos para alcanzar un acuerdo permanente. Esto, insisto, que lo dice un palestino radicado en Estados Unidos, planteando abiertamente cómo es, en este caso, Hamás quien está planteando las demoras, porque Israel ya aceptó el acuerdo de cese del fuego que había sido presentado por los mediadores. Era Hamás el que tenía que dar una respuesta y es Hamás el que justamente presenta nuevas enmiendas al tratado,
después de, por cierto, haber demorado varios días en presentar esas enmiendas. Por eso, acá ves a este representante palestino diciendo no podemos seguir insistiendo con demoras, con enmiendas, cuando la situación en Gaza es cada vez más devastadora. Ahora, lo que hay que entender aquí, y esto es lo que no podemos perder de vista, es que no es que Hamás decide seguir demorando la posibilidad de un acuerdo a pesar de lo que está pasando en Gaza. Es precisamente por lo grave que está ocurriendo en Gaza y sobre todo porque parece haber una decisión de buena parte de la comunidad internacional de ser mucho más duros con Israel en cuanto a exigirle a Israel que detenga los combates en nombre de la dramática situación que se vive en Gaza. Es precisamente por eso que Hamás demora, porque lo que Hamás está calculando es que mueran todos los que tengan que morir, porque no tiene ningún tipo de valor por la vida, es decir, que mueran todos los palestinos que tengan que morir, no que mueran los israelíes, que mueran todos los palestinos que tengan que morir. Cuantos más chicos muertos haya, cuanto más hambre haya, mayor será la presión entonces sobre Israel, porque Israel no es una organización terrorista y tiene cierto sentido de la responsabilidad, incluso sobre población que no es la suya, y entonces Israel va a estar obligado de alguna forma a no continuar con el combate y a terminar aceptando un acuerdo mucho peor que el acuerdo que le gustaría firmar a Israel. Esta es la realidad de una organización que negocia sobre sus propios cadáveres, sobre los cadáveres de sus propios niños. De la misma forma que lo vemos en las manifestaciones y en las escuelas de Gaza, o lo veíamos en las manifestaciones en las escuelas de Gaza antes del 7 de octubre, cuando el control absoluto del enclave estaba por parte de Hamás, cuando vestían a los niños como terroristas y les enseñaban básicamente a cómo convertirse en mártires, es decir, a cómo morir matando a los israelíes, porque de eso se trata la vida para Hamás. La lección es clara para la comunidad internacional. En la medida en que sus exigencias de un cese del fuego sean apuntadas solo contra Israel y sigan planteando aquí que Israel está peleando en el vacío, no contra una organización terrorista, lo único que van a lograr es que Hamás se empodere y que por lo tanto la situación sea cada vez más dramática en la Franja de Gaza.